De regreso a su programa Criterios, hoy con el doctor Eduardo Samán, exministro de Comercio y expresidente de Indepavis. Buenos días, Samán. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Germán. Samán, tú eres un experto en todo lo que es la cuestión de medicinas y todo este problema pues, que en este momento tenemos aquí. ¿Cómo ves tú la situación actualmente con relación al problema de la medicina? Sí, Germán. O los medicamentos. Claro, el problema de los medicamentos está atado a una serie de problemas, ¿no? Tiene que ver con el modelo el modelo industrial que tenemos. Te hago rápidamente un recuento histórico. Bueno, ¿y la industria con la medicina? ¿Cómo es eso? Sí, antes a principios de siglo, todos los farmacéuticos estaban en las boticas y ahí se fabricaban los medicamentos, todos. O sea, si había 100 farmacias, había un laboratorio dentro de cada farmacia, porque todos los medicamentos venían de las farmacias. Y el farmacéutico o la farmacéutica lo hacían de forma artesanal. Y fabricaban ellos solos el medicamento. Pero en este momento sería imposible, ¿no? Con la superpoblación que hay en el mundo. Claro, pero el hecho es que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos toma la hegemonía del poder y nace la Unión Soviética como potencia mundial, Estados Unidos sufre su sistema económico, sufre un metabolismo y ellos deciden expandir su industria hacia América Latina y montan un modelo de industrialización pero dependiente. Ese modelo de industrialización se caracterizaba por ensamblar todo y empezamos a ensamblar los vehículos, o sea, empezamos a ensamblar medicamentos, empezamos a ensamblar de todo. O sea, ensamblamos hasta alimentos, pollo, lo ensamblamos, no lo producimos. Pero eso es malo, porque en definitiva eso está ligado a lo que es la superpoblación, y sí, te lo reitero. No, pero el modelo, una cosa es producir industrialmente y otra cosa es ensamblar. Es malo en el sentido que es dependiente. Es dependiente porque te crea una necesidad de divisas para comprar las materias primas. En el caso de los medicamentos tenemos que comprar el principio activo, los excipientes, las máquinas, o sea, todo, hasta el material de empaque tenemos que comprarlo y lo que hacemos es ensamblarlo. Los vehículos igual, tenemos que comprar todos los componentes y los ensamblamos. Los alimentos. ¿Cuál sería la respuesta entonces a ese problema? Sí, fíjate que ese modelo de ensamblaje que fue implementado por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, desde la posguerra, y tuvo su mayor auge en los años 60, 70. Ese modelo en el año 89, con la caída del bloque soviético, Estados Unidos volvió a cambiar las señas y dijeron, no, ya ustedes no van a ensamblar, ya ustedes van a comprar las cosas hechas. Crearon las áreas de libre comercio, crearon la CAN. La CAN es una creación de los Estados Unidos, es un área de libre comercio. ¿La CAN es? La Comunidad Andina de Naciones. Ajá. Es lo que antes era el Pacto Andino, que se convirtió en una área de libre comercio donde 5 países, o sea, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, eliminaron los aranceles y crearon un área donde el país que decidieron industrializar fue Colombia. Pero ¿cómo se corresponde esa política de la CAN con el problema de los medicamentos hoy? Sí, en ese momento, en los años 90, sufrimos una desindustrialización, no solo en el área de los medicamentos, en el área química, en todo. Las empresas empezaron a migrar a Colombia y se instalaron en Colombia, porque las nuevas tecnologías Estados Unidos las dispuso en Colombia. Esto es independientemente al proceso bolivariano. Claro. O sea, Chávez no tenía nada que ver, porque Chávez aparece en el año 92 en la rebelión militar, y para ese momento ya habían tomado la decisión de sacar las industrias y instalarlas en Colombia. Entonces, todo ese proceso de los años 90 hemos sido víctimas de esa desindustrialización, o sea, nos obligaron a importar ahora absolutamente todo. Pero no obstante eso, Eduardo, los productores de medicina en el mundo, tengo entendido, son muy pocos, 4, 5, 6 países. Sí. O sea, siempre vamos a estar dependiendo de la importación. Sí, hay 20 multinacionales que controlan el 80% del mercado a nivel mundial y son los que establecen las pautas desde el manejo de los médicos, o sea, desde la visita médica,
definen el patrón de consumo de medicamentos, dicen qué es lo que se va a consumir y qué es lo que no se va a consumir. Han descontinuado medicamentos que son efectivos, pero que son accesibles. Por ejemplo, todos los medicamentos de origen inorgánico, las sales, que antes eran muy usadas, la saldiguera, el yodo, casi todos los antisépticos, han sido y son efectivos, ¿no? Claro que son efectivos. Si la gente se ha venido curando con una cantidad de medicamentos de origen vegetal, procedentes de plantas, procedentes cuyas materias primas se pueden obtener con fácil extracción. Esos medicamentos los han descontinuado. Entonces nos han vendido una serie de medicamentos que se elaboran con tecnología de punta, que en realidad esa tecnología de punta no quiere decir que sean mejores medicamentos, sino que son medicamentos inalcanzables. Pero actualmente, Eduardo, es evidente, conocemos que hay una crisis en el problema de los medicamentos. O sea, las farmacias no tienen muchos medicamentos, bueno, la gente lo conoce, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver ese problema hoy, sí, que nos está afectando de manera fundamental? Claro, dependemos de las divisas. El país sufrió una caída en el precio del petróleo, cosa que no es culpa de Maduro, porque Maduro no es culpable que se haya caído el precio del petróleo a la mitad. Pero no pudimos haber previsto eso. Es una lucha contra un modelo que está establecido, un modelo dependiente, un modelo importador, donde juegan las leyes de propiedad intelectual, donde es muy importante, por ejemplo, los pensum de estudio de las carreras universitarias, porque ya los médicos no prescriben, los médicos prescriben son los medicamentos que fabrican las transnacionales, porque a ellos les enseñaron eso, pues, desde la universidad, a creer en ese tipo de medicina, pues. Con la caída del precio del petróleo. ¿Qué respuesta darle a la gente con relación a eso? Sí, bueno, es importante ejecutar una estrategia por parte del Estado, atacar el tema de las divisas por un lado, porque tenemos que continuar con por ejemplo, promover, asignar divisas a laboratorios que operen en Venezuela, no los que importan medicamentos, sino que los que fabrican medicamentos, porque esos laboratorios generan puestos de trabajo, requieren menos divisas que los laboratorios transnacionales. Las transnacionales, ellos reclaman una deuda de 4.000 millones de dólares, o sea, de 4 millardos de dólares, para traer el 60% de los medicamentos. En cambio, el otro 40% con 600 millones de dólares, que son todo el resto de los laboratorios. Entonces, cuando tenemos las divisas limitadas, bueno, restringir la entrega de divisas a los laboratorios transnacionales. Claro, pero tenemos un problema, tú lo has dicho. Nos sustentábamos en el precio del petróleo que baja y va a seguir bajando. O sea, ese es el problema. ¿Cómo le entramos a ese problema? Sí, el precio del petróleo no depende de nosotros principalmente, o sea, no es responsabilidad de Maduro que haya caído el precio del petróleo. El precio del petróleo bajó artificialmente, inclusive en empresas estadounidenses están quebrando porque el precio lo pusieron por debajo del precio de producción, de operaciones de muchas empresas que están quebrando en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que no están sacando petróleo. El precio del petróleo yo no creo que vaya a bajar de forma indefinida. Yo creo que eso está por verse. De todas formas, Eduardo, vamos a ver unas preguntas que te van a hacer las personas desde la calle. ¿Qué opina sobre el valor de reposición de los inventarios y la regulación en los precios? ¿Qué medidas cree usted que deba tomar el gobierno nacional con respecto a los boletos aéreos, tanto a nivel nacional como internacional, ya que sabemos que los segundos son prácticamente inaccesibles? ¿Cómo hacemos nosotros los ciudadanos para poder tener una cesta básica cuando el sueldo está en 7.400 y la cesta básica está como en 40.000 bolívares? ¿Qué medidas piensa usted debe tomar el gobierno en relación a la asignación de divisas a la empresa privada para amilanar la situación económica del país? ¿Cree que podamos dejar la pelea que tenemos todos los días y llegar a un diálogo para que este país vaya adelante? Vamos a unirnos, es un gran país Venezuela. Eduardo, estas fueron las preguntas que te hizo la gente en la calle. Nos las respondes después de este corte comercial. Ya regresamos.